Buenas, en el video de hoy daremos final al estudio de la Constitución. Pasamos prácticamente un año desarrollando capítulo por capítulo el estudio de la composición normativa de la Constitución. La leímos desde el artículo primero hasta el último, incluyendo el preámbulo. Desarrollaremos el título correspondiente al número 13, que tiene relación directa con las reformas constitucionales. Muy agradecido de antemano de desarrollar el video por su atención, por los comentarios, por las críticas, por las observaciones, y en el desarrollo de todo el estudio de la Constitución se van a encontrar con mucho conocimiento, mucho aprendizaje de la estructura institucional y muchas ganas para seguir creciendo y recibiendo los comentarios que nos harán mejor en la interpretación de la Constitución. Por lo cual vamos a adentrarnos en un tema muy de moda, dado que el presidente actual, presidente Petro, tiene como mucho afán por hacer una reforma constitucional que terminaría prácticamente haciendo una nueva constitución. Los 9 títulos o los 9 temas que considera el presidente relevante tienen relación directa a por lo menos más de la mitad de la Constitución, tal cual como está. Básicamente no se estaría metiendo mucho con los derechos fundamentales ni con los colectivos, porque tienen relación directa, ni con los económicos, sociales y culturales, porque tienen relación directa con acuerdos internacionales. El resto de las modificaciones propuestas es como una nueva reestructuración constitucional, y creo que con mucho respeto hay que hacer un análisis, y haremos un video más adelante explicando el porqué de las conveniencias y no tantas conveniencias de esta reforma, o más adelante o anterior, dado que este es el último video en el cual desarrollamos la Constitución, por lo cual le invito a seguirnos y a disfrutar. Comencemos. Título 13 de la reforma de la Constitución. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso. 1. Por una asamblea constituyente. 2. O por el pueblo mediante referendo. ¿Qué nos está diciendo el artículo 374 de forma simple, sencilla y concreta? 3 mecanismos para reformar la Constitución: referendo, asamblea constituyente y por el Congreso. Nada de poder constituyente, nada de opinión constituyente, nada de constituyente, nada de filosofía constituyente. Hay una claridad práctica. Algunos creerían que es pragmatismo, pero no. Es simplemente operación natural de la norma. Nos está diciendo, claro, la Constitución no es un libro duro, no es un libro irreformable, no es un libro perfecto, no es un libro sujeto a mejoría, no es un libro sujeto a operación práctica, no es un libro que no se desarrolla. Nos está diciendo básicamente que es un libro que tiene capacidad de evolucionar, adecuarse, mejorar, modificarse, y da 3 mecanismos de entrada, ¿ok? Debemos de estudiar la Constitución tal cual como está, no como creemos que parezca. Y si tenemos alguna duda, interpretación, objeción, tenemos entes como el Ministerio Público y la Corte Constitucional, que en sus opiniones prácticas y en su evolución institucional han analizado la Constitución y han establecido elementos para que se conforme tal cual como es. Entonces, ¿queda claro eso? Seguimos entonces. El artículo 375 dice: podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral. Pues bueno, ya aquí vamos a comenzar con los procedimientos. ¿Qué es un acto legislativo? Es la posibilidad de reformar la Constitución, pero siguiendo unos trámites específicos desde el Congreso. Es un mecanismo que se puede decir que el aspecto práctico es más rápido. Se puede decir que es un mecanismo donde se consulta
a una representación del pueblo. Es un mecanismo que a la hora de estudiar tiene algún nivel de tecnicismo. Es un mecanismo natural por el cual se han hecho muchas reformas en nuestra Constitución. Es el más utilizado. Entonces, pues si queremos hacer alguna evolución, una mejoría, una aplicación temporal de la Constitución, pues el acto legislativo es un mecanismo. Pero nos está diciendo que, pues, ¿cómo les explico? No solo el Congreso tendrá esa iniciativa. Mire que el acto legislativo lo puede presentar el Ejecutivo como tal, lo puede presentar el gobierno como tal a través del Ejecutivo. También habla de un porcentaje muy pequeño de miembros del Congreso, ni siquiera dice solo senadores o solo representantes, miembros del Congreso. Habla de un porcentaje de concejales como un constituyente territorial representativo, es bastante, el 20% de los concejales del país. Supongo que serían alrededor de 2, 3 partidos políticos bien asociados y fuertes, o 4, para representar esa población y una reforma constitucional, o también diputados, 20% de los diputados. Y también habla de los ciudadanos en un número equivalente al 5% del censo electoral. Bastante, digamos que de los mecanismos, obviamente el Ejecutivo tiene mayor facilidad, el Legislativo muy fácil, es un porcentaje muy bajo. A través de los cuerpos territoriales, las corporaciones territoriales, es un poco más difícil, y si vamos a la población es mucho más difícil y costoso. Entonces, pues bueno, ahí estamos poniéndonos al frente de esas posibilidades. También dice, el trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. Pues bueno, aquí nos está, como ya dijimos, el 375 nos va a dar las líneas para poner en práctica los actos legislativos, y exige que tenga 2 periodos ordinarios en el Congreso, aprobado por la mayoría de los asistentes. ¿Ok? Seguimos. En el segundo periodo de la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. Es decir, tiene que haber una unanimidad práctica en lo que se quiere reformar. No es como que llegue el proyecto, lo aprobé en una de las cámaras y ya es un acto legislativo, ya podemos. No, habla de llevar a la toma de decisión final las 2 cámaras y por decisión mayoritaria en un periodo de tiempo representativo, que son 2 periodos en el Congreso, que es un periodo relevante y en el cual se puede debatir y consultar y mejorar y entender muy bien la visión de la reforma. ¿Ok? En el segundo periodo, en el cual se va a estudiar la norma, solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. No que se podrán incluir cosas, no. Solo lo que esté debatido en el primero se podrá llevar de nuevo al segundo. ¿Ok? Entonces, ya nos quedó claro que el 375, procedimiento a través de acto legislativo para modificación de la Constitución. Vamos con el 376, que dice: mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca a asamblea constituyente, con la competencia, el periodo y composición de la misma que la misma ley determine. Pues bueno, ya vamos entrando a un segundo mecanismo, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un procedimiento un poco mayor o más largo que la de los actos legislativos, que necesita una aprobación de entrada ante el Congreso, y después ir a votación popular para que se decida si se convoca a la Asamblea Constituyente competente. Y ahí establece el mismo periodo, la composición de la misma. A muchas personas legalmente o institucionalmente le da miedo la composición de una cámara, una asamblea, constituyente, debido a que tenemos un ejemplo práctico que se dio
No lo que nos pasó acá en Colombia, más bien lo que pasó en Venezuela, que la Asamblea Constituyente, después de constituida, tomó apropiaciones de Congreso y pues prácticamente quiso tomar decisiones en todo, prácticamente eliminó la composición del Congreso y pues hubo un desorden institucional. En nuestra memoria todavía queda eso y pues no quieren los colombianos, no quieren desde el punto de vista práctico, que una asamblea constituyente no tenga unos mínimos y unos máximos. Eso es lo primero. También dice, se tendrá que el pueblo convoca la asamblea si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. O sea, hay un requisito para solo hacer la asamblea de la aprobación de la tercera parte de los integrantes del censo electoral, para tomar la decisión de sí. Hemos tenido una mala experiencia en tres actos, tanto en los referendos como en los plebiscitos, en los tres últimos que se han hecho. Uno hecho por el presidente Uribe, uno hecho por Juan Manuel Santos y otro hecho después en el gobierno de Duque, iniciando, que también buscaba hacer, digamos, tanto en los referendos como en plebiscitos, modificaciones a la Constitución, pero la votación en la toma de decisiones no fue la necesaria en ninguno de los tres. Entonces, la experiencia de votaciones a actos modificatorios de la Constitución fue traumática, o no decirlo más, negativa. Entonces, decidir tomar una decisión de reformar una Constitución como se quiere o como se propone en los puntos donde pueda incluirse temas como la modificación a las entidades territoriales, es una cuestión bastante difícil para poner de acuerdo a un país concreto, ¿ya? Y exponer y desgastar un poquito la institucionalidad. Entonces, con mucho respeto, considero que no es el momento. Por el contrario, si se quieren hacer algunas cosas, se tienen que trabajar por organizar la estructura institucional y hacer modificaciones más desarrolladas y más organizadas. Siguiendo con el mismo párrafo, dice: se entenderá que el pueblo convoca la asamblea si así lo aprueba, cuando menos con una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado por la Asamblea, que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Pues bueno, aquí estamos viendo de que la creación de la Asamblea limita competencias prácticas del Congreso, dado de que no podemos tener a dos entidades que puedan hacer reformas constitucionales al mismo tiempo. Este 376 detalla desde un punto de vista general las actividades de la Asamblea y al mismo tiempo cómo también cómo se podrán o la necesidad de elegir por voto directo a los ciudadanos que van a integrar la Asamblea. Hay que establecer las condiciones específicas, si se puede, hasta el tiempo en el cual la Asamblea podrá estar en aplicación. Y pues bueno, es la búsqueda de un debate que sea equitativo, las posibilidades de que haya representación de todos los sectores y que lo que se quiera reformar tenga unas condiciones propias de las necesidades sociales del Estado. No es que se puedan reformar cosas que no hacen parte del deber o del deseo estatal, ¿ok? Seguimos con el 377 que dice: deberán someterse a referendo. Y aquí vamos a lo otro mecanismo. Ya hablamos de los actos legislativos, que son las modificaciones ante el Congreso, de la Asamblea Constituyente, que es un mecanismo de elección popular para crear, primero, la necesidad de una asamblea, segundo, constituir un grupo de personas que representen a la asamblea y la toma de decisiones constitucionales. Entonces, ahora entramos al 377, que tiene relación con el referendo, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana también. Dice lo siguiente: deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso,
cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2, a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita dentro de los 6 meses siguientes a su promulgación del acto legislativo. Un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de sus flagrantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí la norma? Pues hasta donde vemos las condiciones para que se constituya un referendo, la votación mínima, los elementos para la composición del referendo, la aprobación del referendo como mecanismo de participación ante el Congreso. Digamos, el 377 es la reglamentación procedimental del referendo en la Constitución, ¿ok? Seguimos con el 378 que dice: por iniciativa del gobierno y de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o el articulado que si votan positivamente y que si votan negativamente. Pues bueno, aquí nos está dando la posibilidad no solo de tomar la decisión de modificar de la Constitución, sino de decir si esa modificación se aprueba o se niega. Es llevar el constituyente primario la toma de decisiones. Mire, poniendo desde un punto de vista práctico, la primera que vimos, que es el acto legislativo, es el constituyente delegado en representación del Congreso para modificar la Constitución. La segunda es una asamblea constituyente, que es una toma de decisión popular para elegir a un grupo de personas que tomarán la decisión o que harán el estudio a profundidad y describirán la norma. Y la tercera es una descripción de la norma, buscando su aprobación o negación ante el constituyente primario. O sea, son 3 mecanismos diferentes donde en el segundo, que es la asamblea constituyente, y en el, digamos, tercero, que es el referendo, hay participación ciudadana. Pero en el primero se puede decir que también, porque elegimos el Congreso ante participación ciudadana, pero pareciera que la del acto legislativo fuera una toma de decisión ante una entidad. La de la Asamblea Constituyente es una entidad llamada Asamblea Constituyente y un cuerpo eligiendo, o una población eligiéndolo. Y la última es una población solamente tomando decisiones. Eso sí, antes de llegar a que esa decisión se dé, tiene que ser esa posibilidad de aprobar, de hacer referendo aprobado en el Congreso, ¿ok? Seguimos. La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral. O sea, para este procedimiento hay que tener en cuenta el censo electoral, hay que tener en cuenta el potencial votante, hay que tener en cuenta si la respuesta es positiva o negativa, hay que tener en cuenta la participación. Es un mecanismo bastante técnico y que se necesitan muchos elementos para llegar, y se necesita un solo pensamiento en el país. Vivimos en un país que por su naturaleza política ha estado polarizado. Tenemos muy pocos, digamos, muy pocas buenas experiencias de toma de decisiones grupales, hasta ni en el mismo Congreso. En la democracia no hemos tenido en los últimos años presidentes que ganen sobrados. Todos ganan ahí por una cifra muy corta o terminan yendo a una segunda vuelta. Entonces, pues la experiencia aquí nos indica que la toma de decisiones por referendo siempre tienden a fracasar en el momento actual en que nos encontramos, con mucho respeto, porque las ideas no son, digamos, trasladadas a la población en debida forma, sino que la población lo que hace es
como les digo, es ponerse cada uno en alguna punta de la balanza. ¿Ok? Seguimos entonces con el 379 que dice, los actos legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de los asambleas constituyentes solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. La acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación con observancia de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 2. Bueno, ¿con qué cierra básicamente este artículo? Este artículo está indicando, en primer lugar, las formas de modificación de la Constitución, que dice acto legislativo, convocatoria de referendo, consulta popular, que la indica por ahí como en realidad un mecanismo de participación ciudadana, más que referendo, y el acto de convocación a asamblea constituyente dice, solo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título. Es decir, si se dieron cuenta, en este título hemos estudiado unos procedimientos que tienen relación directa con la reforma a la Constitución. Si esos procedimientos, desde un punto de vista práctico, no se cumplen, se podrá demandar la inconstitucionalidad de esos actos. Entonces también habla del término para iniciar la acción, que se llama acción pública de inconstitucionalidad. Estos actos, dice, solo procederán dentro del año siguiente. No podríamos solicitar la acción pública de inconstitucionalidad con posterioridad al año. Ahí nos está poniendo un término de un año. Y tampoco determinando lo que nos diga el artículo 241, numeral 2, que tiene relación directa. Y tiene que tener relación directa con los procedimientos o protocolos necesarios para cumplir dicho acto modificatorio de la Constitución. Lo que nos lleva a entender que los procedimientos con los cuales se erradican, se desarrollan y se quieran modificar la Constitución o se quiera, deben ceñirse primero a sus propios procedimientos, al cumplimiento de los procedimientos, al seguimiento de los mismos dentro del término y buscar su puntualidad constitucional. Seguir el paso a paso en los términos, en la escogencia de la población que se necesite, el potencial electoral, la toma de decisiones ante una asamblea, ante un acto legislativo. Entonces, este 379 refrenda la necesidad de cumplir la normatividad y de que hay un ente auditor para vigilancia de su constitucionalidad, también que hay un término para presentarlo y unos procedimientos formales. ¿Ok? Vamos entonces al último artículo de la Constitución, que es el 380. Este artículo simplemente, como es un artículo de cierre, es un artículo con el cual se despide a la Constitución anterior y se recibe a la nueva Constitución. Indica lo siguiente, artículo 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir de su promulgación. ¿Qué nos está diciendo? Adiós a la Constitución del 86, recibimos la Constitución del 91. Pues este artículo es un común denominador en todas las estructuras normativas. Siempre al momento de transcribir una norma dice deróguese toda la que le sea contraria y pues entra en vigencia la norma nueva. Pues bueno, muy contento con este estudio. Muy agradecido, un poquito cansado, alegre también por algunas participaciones de las personas en el estudio, la lectura, de la Constitución. Recuerdo cerrando este estudio que esto se hizo principalmente para personas que, digamos, no tienen conocimientos en derecho o su conocimiento es muy genérico o no entienden bien la norma, el vocabulario, la puesta en práctica, algunas que no sepan leer, que quieran entender la Constitución, una ampliación práctica de la misma, una ayuda para la sociedad. Como le comenté en otros videos, este estudio de la Constitución tiende a ser largo,
más de 50 videos. Y pues bueno, nuestra intención es hacerlo público. La norma tiene esa naturaleza de ser o de querer llevar a los demás a todos lados, pero por su tecnicismo, y más que una constitución es súper técnica, en vocabulario, en puesta en práctica, no es fácil. Lo hice porque no encontré ningún video en YouTube que explique toda la constitución. Quise tomar esa iniciativa. Me he encontrado con que no ha sido muy visto, no sé, no todo el mundo quiere tomar práctica o puesta en práctica en el estudio de la Constitución. Igual para las personas que lo necesiten, ahí está, va a estar siempre. Eh, lo dividí por temas, pues porque algunos pueden tener más interés en un tema que en otro. Y pues la realidad es esa, queremos que toda Colombia entienda, comprenda, desarrolle, pregunte, investigue, aplique la Constitución y pues crezca normativamente hablando. Gracias por su atención, por su paciencia y hasta un próximo video. Síganos en nuestro canal y regálenme un me gusta y un comentario de cualquier tipo. Muchas gracias.